La siguiente sesión es ciberseguridad, para lo cual invitamos a Alberto Yepes, co-founder and managing partner de ForgePoint Capital, y a Carlos Basombrío, investigador en temas de seguridad, como conductor de sesión. Buenos días, yo soy Alberto Yepes, estoy acá con Carlos. El formato va a ser, yo voy a hablar por unos 25 minutos, un poquito de la importancia de la ciberseguridad y después hacemos un diálogo para que me hagas unas preguntas y aterricemos el tema acá en Lima. Para mí es un gran placer, agradezco al comité de CAE Digital por la invitación. Les contaré de que yo soy peruano, soy de la República de Arequipa y estudié en Tacna. Yo me acuerdo en los años 70, yo fui al Colegio Cristo Rey y el primer CADE que pasó en Tacna, había el ministro Moreira y todo lo demás, Gianfranco Castañola, que es un compañero mío, fuimos como estudiantes a ver lo que estaba pasando en el CADE y ahora estar nuevamente acá en Lima y estar participando por primera vez en uno de los CADEs, ojalá no ser el último, para poder contribuir de alguna forma y poder una perspectiva, un poquito de la experiencia personal para poder ver cómo podemos impulsar esta transformación digital. La razón por la cual estoy enfrente de ustedes es porque yo hace 36 años me fui a Estados Unidos a estudiar y estuve en empresas, después de estudiar electrónica y computación, trabajé por los primeros 10 años en la compañía Apple. Y en Apple estuvimos haciendo mucha innovación en esa época porque estuvimos introduciendo lo que eran las PCs, los sistemas personales y mucha transformación, lo que eran los elementos precursores al iPhone y todas las cosas que estábamos haciendo. Hay un video muy interesante que es el Knowledge Navigator, que si ustedes lo pueden ver en YouTube, que viene un profesor con una tableta y comienza a hablar de cómo poder hacer una clase y poder traer información de la nube y cómo crea eso en una forma que parecía muy futurista. Y hoy en día muchos de ustedes están usando tabletas, están usando inalámbricos y pueden colaborar y crear una presentación de estas sin ningún problema. Entonces creamos muchas ideas y creamos mucha infraestructura y mucho cambio. Después de eso, a los 10 años salí a trabajar con empresas como Charles Schwab y con compañías de Cisco que estaban tratando de usar el Internet como un intermedio de estar muy cerca a sus clientes para interactuar con ellos. En Schwab es uno de los bancos o financieros que interactúan solo por el web. Y en esa época, en el año 95, recién empresas como Netscape y Microsoft estaban tratando de usar lo que era el web, que era más que todo tecnología académica para poder usar esto. Y en ese proceso comenzar a tratar de, como consultoría, tratar de ayudar a empresas que trataban de usar la tecnología Internet para acercarse a los clientes. Y la prioridad número uno, la cosa que comenzábamos a hacer en todos nuestros clientes era cómo resolver el problema de la seguridad, el mantenimiento de identidades, la privacidad de los clientes y todo lo demás, que es básicamente, cuando hablamos de transformación digital, esto ya ha empezado por muchos años, no es nuevo. Y bueno, a raíz de eso sacamos una empresa pública, he trabajado en tres empresas diferentes en cuestión de seguridad y últimamente ahora estoy dedicado a hacer inversiones en el fondo más grande del mundo, en invertir en empresas de ciberseguridad que ayuden a la transformación digital, no solo a gobiernos, individuos, pero también a empresas. Ahora, para poner un poquito en contexto los temas que se han hablado en cuestión de la transformación digital, la ciberseguridad no es opcional, es una prioridad. Porque como individuos todos queremos interactuar, colaborar, aprender de una forma que tal vez ya no tenemos que estar en el aula, podemos hacerlo por intermedio de dispositivos y otras cosas, pero lo que es primordial para nosotros es mantener nuestra privacidad y que la información que tenemos de nuestra familia, de nuestros negocios, sea mantenida de una forma protegida, de la seguridad de nuestros hijos, etcétera. En cuestión de las empresas, por supuesto, a medida que están tratando de utilizar tecnología y transformar con tecnologías digitales, la prioridad no solo es ser eficiente y tener mejores
ganancias, pero al mismo tiempo es cómo tener al usuario como el centro de diseño de todo lo que estamos haciendo, y estamos creando nuevas aplicaciones, nuevas formas de interactuar. Vemos cómo la transformación que está pasando en la banca y lo que es en el e-commerce, pero también eso comienza a ser, al momento que uno está tratando de trabajar con toda la información de nuestros clientes, las empresas son responsables de esa identidad digital del usuario, y hoy en día, si tú lo ves a nivel mundial, nosotros esperamos que nuestro banco sea el que nos proteja, o las empresas que estemos que estamos haciendo transacciones sean los que protejan nuestra identidad, y nosotros no somos dueños de nuestra propia identidad. No sé cuántas identidades digitales tienen ustedes, pero yo tengo más de 30 o 40, porque en cuestión de bancos, en cuestión de pagos a San Isidro, en mi departamento y todas las cosas, tenemos diferentes identidades digitales, pero no la controlamos. Está controlada por las empresas. Nosotros tenemos cierto nivel de crear esas identidades digitales, pero al final del día no hay nadie responsable de cómo hacer eso. Y al final el gobierno tiene una forma también tiene que coordinar, más que todo de coordinar y tratar de establecer orden en este mundo nuevo que es el mundo digital. Y muchos paralelos con el mundo físico, en el cual a medida que nuevos actos de terrorismo, tenemos que ver cómo proteger al ciudadano en cuestión físicas, y lo mismo está pasando en el mundo cibernético. Hay bastante actividad en la cual el gobierno tiene que tomar un rol de coordinación, un rol de protección al ciudadano, y también proveer servicios de transparencia y todo lo demás, todo eso. Ahora, hay dos internets paralelos que se están evolucionando, uno el Internet del consumidor y el Internet industrial. El Internet del consumidor es el cual donde todos trabajamos, nosotros somos protagonistas, porque la forma que nuevamente vivimos a diario es algo que está empezando con los Fitbits, con todo el Connected Car y todo lo demás, pero eso es un mundo diferente y es un mundo nuevo que no tiene legacy. El legacy son aplicaciones antiguas que uno tiene que hacer. Todo eso es nuevo, todo son tecnologías nuevas, y es mucho más fácil y está creciendo mucho más rápido, en el cual tenemos mucho más un reto más especial en el industrial, porque existen empresas y aplicaciones y maquinarias y inversiones que hemos hecho ya de 30 años que nunca fueron creadas o diseñadas para que sean conectadas a la red. Y cómo comienzas a proteger eso, y cómo poder utilizar el mundo de IoT, del Internet of Things, que nuevamente ese mundo del ¿cómo se llama?, del Industrial Internet que le hablan, es el mundo que también está evolucionando mucho. Yo creo que puede ayudar mucho a lo que estamos haciendo acá en el Perú. Creo que vamos a escuchar un poco lo que pasó con GE, después creo que mañana hablan, pero es un ejemplo de una de las empresas que tomó mucho a su cargo cómo hacer esa transformación digital y cómo el rol de la seguridad fue muy, muy importante para ellos. Ahora, muchos hablan de que cómo usar la tecnología, cómo habilitar o crear nuevas aplicaciones. La realidad es de que la tecnología, como ha evolucionado, cuando creamos el iPhone, nunca se creó que iba a ser un teléfono, nunca supimos de que iba a ser algo que iba a ayudarnos en todo aspecto de nuestra vida. Entonces, la misma forma que el negocio quiere transformar, la tecnología, como ha evolucionado con la nube y todo lo demás, está creando nuevas oportunidades de nuevos modelos de negocio. Entonces, llega un momento en que el rol de la tecnología y la innovación es lo que comienza a crear esa oportunidad de la transformación digital. Y entonces eso ha pasado ya por muchos años y sigue evolucionando. Y a medida que la información, los dispositivos sean más distribuidos, el hecho de proteger esa información mucho más difícil. Al principio, en los años 70, 80, tenías un centro de datos, que era un centro en el cual había un guardián, no podías entrar, solo había 2 o 3 personas que podrían agarrar esa información y nadie podía tocar la información. Hoy en día eso ya no existe. Todos estamos llevando nuestra vida en estos teléfonos y podemos acceder a nuestros bancos y todo lo demás. Entonces es mucho más difícil cómo poder evolucionar y crear seguridad. No solo es el problema de la red, no solo es el problema de los dispositivos y los que existen en nuestras compañías, es las aplicaciones, cómo las diseñamos, es todos los otros aspectos que tenemos que ver. Ahora, lo que está pasando en el otro lado es de que como el mundo se está convirtiendo en digital, el criminal
digital, el cybercriminal, es el que está aprovechando eso. Al principio se empezó con muchos de los chiquillos que querían enseñar que eran muy inteligentes y podrían llegar a un website, lo podrían cambiar y poner una actividad política o algo que les interesaba. Se metían a la NASA, se metían a la NSA y les dejaban, mira, yo estuve por aquí, pero no causaban daño. Hoy en día, porque ya hay mucha evolución y mucho el dinero, no cargamos dinero, usamos tarjeta de crédito, podemos ganar mucho dinero por hacer este fraude por intermedio del Internet. Entonces, lo que está pasando en el mundo del crimen organizado, ya no tienen que ir básicamente con pistolas a un banco, simplemente tienen que tener equipos sofisticados usando inteligencia artificial, usando automatización para atacar muchos de los bancos al mismo tiempo, no solo uno, y es lo que está pasando en gobiernos, por decirte, cuando Estados Unidos puso una de las sanciones a Irán. Irán agarró el ejército cibernético de ellos y atacó 22 bancos de Estados Unidos al mismo tiempo, con ataques distribuidos de que bajaron varias de las operaciones de ellos. O sea que esto ya nos ha evolucionado de un hobby a hacer algo más al estilo de criminales para poder obtener dinero o hacer otras cosas o daño, y al mismo tiempo ahora la guerra cibernética que está ocurriendo a nivel mundial. Ahora, mucha gente dice, pero mira, la seguridad es el problema de la persona, del técnico, de la red. No necesariamente. Si tú eres un cibercriminal, ¿qué es lo que estás tratando de entrar? Yo quiero entrar y agarrar la información del gerente, del ejecutivo, de las personas que tengan financieras para poder ver cuáles son tus cuentas y poder obtener ese dinero, lo que está pasando. ¿Cómo se crea eso? Se ve que los ataques cibernéticos van y se enfocan a robar las identidades digitales. Todos estos nombres de breaches que existen son gente que ha entrado y ha robado la información de ciudadanos, de clientes, de proveedores, en los cuales la monetizan, la pueden vender en lo que es el deep web, en el dark web, en el mercado informal. Y esto ha pasado no solo a empresas tan grandes como Yahoo y inclusive al Departamento de Defensa de Estados Unidos. Hay un grupo que tiene todos los nombres de los 22 millones de personas que han tenido secret clearances secretas, 22 millones que han sido robadas, y eso tiene información completa, dossiers completos de quiénes son, cuál es tu familia, qué han hecho, dónde has estudiado. Toda esa información no es sagrada. Inclusive la NSA ha tenido problemas con muchos de información que se ha ido sacada por gente que trabajó ahí y la sacó. Entonces, realmente el enfoque es cómo puedo robar esa identidad para poder monetizarla después. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Hay mucho más, son más sofisticadas, y a raíz de eso, ¿por qué está pasando todo esto? Un poco el contexto más de cómo viene y sigue siendo esto muy primordial. Hay una transformación digital fuerte en lo que es la banca, ¿no? Este es un slide que está hablando un poco cómo los challenger banks, que no tienen necesariamente las sucursales y todo lo demás, que están utilizando las nuevas técnicas de diseño del usuario y comenzar a competir directamente con bancos que están muy establecidos. Yo trabajo muy cerca de los bancos españoles con Santander y BBVA, y ellos han estado en una gran etapa de tratar de transformar digital. Y ellos mismos están tratando de competir entre ellos mismos. En el caso de Santander tienen un banco que se llama el Open Bank, que es simplemente, completamente digital. Y están compitiendo con ellos mismos. Pero, ¿quién está corriendo esa empresa? Una persona que corría Amazon en Europa. O sea, ves cómo la cultura, el cambio que existe y cómo tratar de crear un proyecto separado del banco principal. Y recién este año lo han promovido al CEO ¿cómo se llama?, de Open Bank al nivel de Ana Botín, o sea que está en el directorio. Ves cómo se comienzan a crear programas de transformación digital, pero tienes que hacerlo de una forma en la cual no solo estableces y compites contigo mismo. Y bueno, las implicaciones de seguridad, el servir a los milenios y tener seguridad en estos dispositivos y todo lo demás son bastante importantes. Ahora, un poco viendo la realidad del Perú y viendo el comercio, este año va a ser un año récord de e-commerce en el Perú por el Mundial.
porque parece que muchos de ustedes, para comprar las entradas para ir a Rusia y todo lo demás, hicieron muchas transacciones a nivel de eso. O sea, esto ya está pasando, no es que estamos empezando la transformación digital en el Perú, ya está evolucionando. Es una revolución que ya empezó y tenemos que tener la pauta de que estamos retrasados, pero ya está pasando porque vivimos en una comunidad global en la cual ya la transformación existe. Entonces, ¿cómo poder establecer y poder unirnos a la comunidad global y cómo poder hacer la protección? O sea, para mí, haciendo un poquito de investigación antes de venir a hacer la charla, digo, no sé a qué nivel está Perú. Yo sé que puedo comprar algunas cosas, puedo pagar mis taxes por internet, el predio, tengo un departamento en San Isidro, varias cosas interesantes, pero yo creo que ya eso está pasando. Entonces, ¿cuáles son las pautas de lo que podríamos hacer para poder estar adelante del problema? Esto es un poquito más detalle, si ustedes tienen acceso a la presentación. ENISA es un grupo europeo que coordina toda la comunidad europea y ven cuáles son los ataques cibernéticos más comunes. Lo que es interesante es la forma de estos robos digitales y ataques y breaches que pasan por tres cosas diferentes. Número uno, el correo electrónico. Tú recibes un correo electrónico y no sabes quién es la persona. Jaime, Alberto Yepes te manda una foto del digital, no es mío, alguien que supo que estuve en el digital, en esa foto detrás de eso te ponen malware y comienzan a quitar sacan tu identidad y pueden ponerte un ransomware y poder tomar control de tu computadora y pedir un ransomware para que o te borro toda la información o me tienes que pagar con bitcoins. O sea, número uno es el correo. Hay pautas de que uno nunca sabe, pero es abrir correos de que uno no sabe entrar a los links que uno no conoce y también download los files que ya están infectados porque simplemente el criminal quiere tener información de cómo poder aprovechar eso. La segunda causa más común de estos ataques es cuando las empresas simplemente relegan la responsabilidad de seguridad al técnico. Y dicen, bueno, tú te encargas de poner la red, el firewall, todo está muy bien. Y a veces no hay el presupuesto para usar licencias legales de software. Muchas veces usamos la copia pirata, informal del Microsoft, de todo esto. ¿Y qué es lo que pasa? Nosotros ya estamos acostumbrados en los teléfonos de que cuando hay un update se hace automáticamente, porque esto no te están cobrando el software operativo. Pero muchas veces cuando tienes los servidores y tienes este tipo de dispositivos, como no hay control, no hay necesidad de hacer el update, puedes tener la funcionalidad. Entonces, eso crea muchas vulnerabilidades que los criminales cibernéticos saben explotar. No sé si ustedes escucharon, hará año y medio, hubieron unos ataques a nivel mundial, uno que se llama el NotPetya, fueron el WannaCry, que fueron viruses que se movieron a una velocidad que afectaron al mundo de miles de millones de personas. Y si ven en qué países se propagó mucho más rápido, fueron en los países que tenían el software pirata informal, porque ellos nunca hacen el update. No tienes tu infraestructura que es legal, porque no se hacen los patches, no se hacen el mantenimiento adecuado. Entonces, nuevamente, es el correo, es la forma que uno trata ¿cómo se llama? Tu infraestructura. Y al final también, la tercera área es cuando una vez que te roban la identidad, es lo que está pasando en lo que es el Deep Web, en el Dark Web. No sé si han escuchado ese término, pero nosotros cuando usamos Google y usamos todas las aplicaciones, estamos en el Internet abierto, que todo el mundo lo usa. Pero el cibercriminal, como si tuvieses a la Wilson y a comprar tu software pirata, lo mismo. En el Internet existe el Internet oscuro, el Deep Web y el profundo, en el cual tú no sabes con quién estás haciendo una transacción. Si tú quieres comprar armas, drogas, cosas ilegales, puedo comprar tarjetas de crédito de mucha gente que han sido robadas, identidades de que yo puedo poder comprar casas, recibir el impuesto, los retornos de impuestos. Ese Internet oscuro es mucho más grande que el legal.
Y ahí es la anonimidad, es la base principal. ¿Y con quién, cómo se paga? Es con los cryptocurrencies, lo que es el Bitcoin, y son las cosas que uno no... Tú no sabes quién te está mandando, me mandas el Bitcoin, gracias Jaime, ya hicimos la transacción, pero nunca sabemos que éramos los que estábamos transaccionando. Entonces, eso está pasando ya muy rápidamente, y lo que está pasando en lo que es financieros y lo que los bancos están muy preocupados, no solo es el fraude digital con tarjeta de crédito y otras cosas, es lo que está pasando con cryptocurrencies, y porque nunca saben quién es la persona que está detrás de las transacciones que está pasando. Y está pasando, en vez de los IPOs, el Initial Public Offering, se está hablando de lo que es el Initial Coin Offering, que es el Cryptocurrency Coin. O sea que esto está moviéndose muy, muy rápidamente, y tenemos que ver cómo unirnos a la comunidad global y cómo poder prevenir estas cosas. Hay muchos motivos por los cuales gente comete los ataques cibernéticos, y diré de que habiendo trabajado mucho en Estados Unidos y trabajando mucho con el gobierno, trabajando con empresas muy grandes, los problemas más grandes que ahorita tenemos es no solo el ataque y la sofisticación de los ataques del mundo de los cibercriminales, sino es el ataque de los países que están tratando de competir con Estados Unidos. Estados Unidos ya terminó de ser una potencia global en lo que fue el mundo industrial. Si tú ves cuáles son las empresas más grandes de Estados Unidos, antes eran GE, eran las empresas como Exxon y todo lo demás, ahorita son Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, todas son empresas digitales. O sea, lo que nosotros exportamos en Estados Unidos es tecnología, innovación y lo que es información. Y las empresas que mencioné, el Walmart y todo lo más, son todavía establecidas, pero están siendo súper atacadas. Entonces, a nivel de eso, mucha gente en China están tratando de robar la propiedad intelectual. Los ataques de China que vienen en Estados Unidos es básicamente para robar planes de los siguientes jets, de las cosas que estamos haciendo, cosas industriales, nuevas innovaciones. Los ataques que vienen de Rusia es para un poquito de hacer una disrupción de la democracia. Y ven mucho lo que está pasando en Estados Unidos con las elecciones, y que Rusia, y que lo que ha pasado. Eso son técnicas que han pasado en el mundo por muchos años, y no es nuevo, sino que ahora es mucho más fácil de propagar. En redes sociales como Facebook y todo lo demás, tú puedes monitorear, y con la inteligencia artificial tú puedes hacer un target para cambiar la opinión popular muy rápidamente. Entonces, Rusia generalmente está atacando nuestra economía, como te puedo decir, la democracia en Estados Unidos. Irán, a raíz de todo lo que está pasando con las sanciones, nos atacan mucho en dos áreas. Atacan mucho en lo que es el financiero para evitar que Estados Unidos siga poniendo presión económica en ese sentido, porque han congelado muchas de sus cuentas y todo lo demás, pero también están tratando de atracar lo que es la infraestructura física, la infraestructura del petróleo, la infraestructura de nucleares, para poder desestablecer y para que ellos sigan siendo relevantes. Hay muchas diferentes motivaciones y cómo poder contrarrestar este tipo de ataques. Un poco como conclusión, antes de sentarnos un poco para tomar algunas de las preguntas, como dije al principio, la ciberseguridad no es opcional, es una prioridad para todos, es algo fundamental que tenemos que tener como parte de que no es que traemos a un consultor y nos van a dar la respuesta, vamos a instalar un sistema y ya está listo. Así como en nuestras vidas físicas hemos evolucionado y hay diferentes cosas que se están poniendo alrededor para tener una vida cómoda, lo mismo en el mundo digital. El crimen cibernético está avanzando tan rápidamente, evolucionando tanto, de que esto va a ser algo que vamos a tener que vivir. No solo se tiene que hacer a nivel de individuos, pero a nivel de empresas. Alguien habló anteriormente de que el nivel en los directorios, que gente que tenga que tener al nativo digital para ayudar a la transformación,
En directorios en Estados Unidos, en el año 2000, cuando hubieron muchos de los problemas con la crisis financiera, con Enron, WorldCom y todo lo demás, porque los reportes financieros no eran lo que deberían ser por falta de auditoría y todo lo demás, la persona que se puso de moda de ir a un directorio fue la persona financiera, el Chief Financial Officer, que fue el chair del Audit Committee. Y todos los que eran CFOs tuvieron una gran demanda para hacer eso. Pero eso fue en el año 2000. En este año, en los últimos 3 años, las personas que ya está el Chief Digital Officer, todo eso ya está pasando, pero lo que ahorita está en más demanda en los directorios grandes de Estados Unidos es gente que tenga ¿cómo se llama?, el background de ciberseguridad. O sea, muchos de los Chief Security Officers que existen de varias empresas están ahora entrando a los directorios porque tienen que educar a los otros miembros del directorio cuál es el exposure, cuál es el riesgo que está tomando por la empresa de no tomar las medidas y las pautas necesarias para poder proteger la empresa, al cliente, a los proveedores. Entonces, se ve una transformación no solo a nivel cultural, a nivel del directorio, y no solo es nuevamente el técnico de la red, tienes el CIO, que realmente es el auditor, o el CFO, que era encargado de seguridad, tienes el CIO, que es el que empezó a hacer todo de tecnología, el Chief Digital Officer, que está haciendo la transformación digital, y ahora el Chief Security Officer, o Chief Risk Officer, que está a nivel de toda empresa, porque no solo es el riesgo tecnológico, sino es el riesgo operativo. Entonces, estás viendo una transformación completamente en directorios en Estados Unidos, no solo en Estados Unidos, a nivel mundial, global, de cómo levantar el índice cultural o de capacidad de directorios, de cómo prevenir este tipo de problemas. Y es fascinante lo que está pasando. Entonces, hay cosas pequeñas de que uno puede hacer, saliendo del CADE digital, ¿qué es lo que puedo hacer inmediatamente para poder ayudar a mi empresa o lo que puedo con esta transformación? Número 1, yo siempre hago un término que digo, let's activate the human firewall. Podemos activar el firewall humano. El firewall humano es la persona que es cultural, ese cambio cultural de que yo soy responsable de la seguridad también como la empresa. No hacer los download de los correos electrónicos, no abrir los paquetes que uno no sabe. O sea, hay cosas que uno hace, las contraseñas que usamos que no sean tan fáciles, que se puedan ser robadas, cambiar esas contraseñas. Hay cosas pequeñas que uno puede hacer que elimina 70-80% de los problemas que podemos tener. En cuestión de empresas, es nuevamente elevar la responsabilidad de ciberseguridad no solo a nivel del técnico de la red, sino a nivel de directorio, a nivel de ejecutivos, para poder ayudar a la empresa en esa transformación digital, porque sin eso no va a poder ser realizada. Y el gobierno, ¿qué es lo que puede hacer? El gobierno puede ser un catalista, alguien de que pueda poder establecer centros de capacitación. Academia tiene mucho que ver con eso, de capacitación para poder crear ese nivel de escasez que existe en este tipo de trabajos. Y hay muy interesante, el gobierno en Estados Unidos, después de que pasó el ataque a las torres en el 2001, creó un departamento que se llamaba el Departamento de Homeland Security, el DHS. No fue un departamento nuevo, juntó 22 departamentos separados, que eran inmigraciones, que eran los puertos, que eran los aeropuertos, que era lo que era para responder a desastres y todo lo demás, y crearon este grupo que se llama Department of Homeland Security para poder coordinar. Si hubiese esa coordinación, se hubiese podido prevenir los ataques del 11 de septiembre de 2001. Teníamos la información, pero esa información no estaba compartida y no estaba analizada. Eso fue un paso muy fuerte que tal vez el Perú pueda hacerlo. Muchos gobiernos, no solo como Canadá, y hablamos mucho de Estonia, de Singapur, realmente crean centros de especialización y de responder a ataques y poder que cuando una empresa no sabe qué hacer, poder llamar. Yo estuve hará 3 meses en Canadá haciendo una exposición porque el gobierno de Canadá por primera vez estableció el Centro de Coordinación de Ataques Cibernéticos. O sea, no estamos tan atrasados. Todo el mundo está tratando de poder hacer lo mismo. ¿Cuál es el rol de gobierno? Ahora, una cosa muy interesante que se puede hacer por la gente que gobierne ahorita en el auditorio,
Después de los ataques de la Torre, el presidente Obama, cuando tomó a cargo, creó una auditoría y dijo, identificamos los sectores más críticos de la economía. Y se creó los 16 sectores críticos de la economía de Estados Unidos. Lo tenemos que hacer igualito para el Perú. Pesquería, minas, financiero. Hay muchas cosas paralelas que podemos hacer, pero deberían ser algunas cosas muy interesantes. Y hacer una auditoría, ¿realmente estamos preparados o no? Y si no estamos preparados, crear los presupuestos, las iniciativas de poder proteger nuestra infraestructura crítica para poder salir adelante como una nación. Eso es una cosa muy interesante, hay mucho detalle que ha pasado, hubieron auditorías y a pesar de que se hizo mucho trabajo en la época del presidente Obama, no hubo dinero para invertir. La administración Trump ha sido la primera que ha decidido invertir mucho en lo que es infraestructura, no solo en cuestión de defensa, pero también en cuestión de que es infraestructura de ciberseguridad. Y por fin este tipo de auditorías y recomendaciones están siendo establecidas para poder proteger la infraestructura crítica de Estados Unidos. Muchos de los ataques cibernéticos que pasaron por Rusia, no solo en Estonia, sino en un país junto a ellos, atacaron al sistema de electricidad, bajaron la luz completamente y entraron los tanques, establecieron todo lo de las comunicaciones y crearon un caos para poder invadir a Ucrania. Entonces, esto es tecnología que tú no puedes utilizar en contra de guerra, cuestión de cibernética. O sea, y eso es lo que estamos temiendo hoy en día. Ya han habido varios ataques en los centros de electricidad y las plantas nucleares que se han visto hackers rusos de Irán, de China, que no han hecho nada, pero han dejado rastros para decir, ya estamos acá. Y si comiencen, y bajan solo la electricidad y bajan el Amazon Web, el cloud, muchos de los negocios que hoy en día hacen negocio por intermedio de Amazon pierden miles de millones de dólares a raíz de eso. O sea que todo tiene todo está interconectado y uno tiene que ver de que hay que ver toda la infraestructura de proteger. Y al final, la otra cosa que puede hacer el gobierno, hay una escasez tremenda, un incipiente de técnicos de seguridad y hoy en día hay 1.000 millones, un millón de vacancias de trabajo en seguridad solo en Estados Unidos. Y se predice que en los siguientes 3-4 años eso va a subir a 3 millones de trabajos que no existen hoy en día. El técnico de operador, el analista, el ingeniero, el de riesgos y todo lo demás. Si ustedes tienen hijos y le están tratando de recomendar a qué tipo de trabajo pueden ir, porque ellos ganan el doble, ni siquiera el software engineer está ganando eso, el técnico de ciberseguridad está en un premium tan alto y hay tal escasez de que no solo es como atraer al técnico de ciberseguridad o a la persona de ciberseguridad, sino poder mantenerlo que se quede en la empresa. Y es por eso que esta gente muchos de los Chief Information Security Officers de empresas grandes fácilmente están ganando entre $500,000, $1 millón de salario anual, y eso no y otras que les da mucho dinero. O sea, este es un área que el Perú puede crear un centro de capacitación, porque eso es normal, estamos afectados con las mismas tecnologías. Podemos crear universidades con programas en los cuales no solo podemos ponernos en el centro acá en Latinoamérica, pero a nivel mundial para poder proveer este tipo de capacidad. Yo creo que ya me pasé mucho, entonces vamos al diálogo. Gracias. La intervención de Ernesto Yepes ha sido tan interesante y rica que me cuesta trabajo saber bien por dónde empezar. Pero evidentemente yo estoy acá no por la palabra cyber, sino por la palabra seguridad. Yo de ciberseguridad no sé nada, algo he aprendido ahora con Ernesto. Y creo que en el Perú a nivel gubernamental, y yo me he movido en el sector más sensible frente a eso, estamos todavía en pañales en lo que se refiere a la capacidad de proteger a los individuos. Algo se puede en el caso de los individuos, pero creo que en el caso de las empresas diría, a diferencia del Canadá, no nos llamen si tienen algún problema de seguridad industrial, porque creo que estamos todavía pensándolo mucho. Como le consta a Fernando Zavala, yo peleaba en el gobierno por tener algún nivel de seguridad gubernamental en nuestras comunicaciones y le decía que éramos el único país del mundo probablemente
sin ninguna evidencia empírica, lo decía, donde todas las comunicaciones entre nosotros se hacían por correo electrónico, el máximo que logramos fue el WhatsApp. Y la verdad que no nos pasó nada, quiere decir que tan malos no éramos y no teníamos nada muy importante que esconder. Pero en fin, lo decía con una anécdota, creo que hay un inmenso trabajo y sobre eso te quisiera preguntar después. Pero lo que quisiera empezar preguntándote, pensando en una empresa intermedia, digamos, no las más grandes, ni las más poderosas, ni tampoco las micro. Esta exposición es tan abrumadora en la cantidad de riesgos que puedes tener que no puede ser desalentadora de invertir en cibertecnología, más bien, o sea, en el sentido de me estoy exponiendo a un nivel tal del secreto de mis comunicaciones, de que me espíen, me roben, me extorsionen, etcétera, etcétera. ¿Cómo va ese equilibrio, digamos, entre las ventajas que ofrece y además la inevitabilidad también de entrar en un mundo de negocios vía la cibernética y el esfuerzo que se tiene que hacer para no ser burlado, birlado, robado, violentado en ese esfuerzo? Hay un equilibrio, hay un equilibrio, un punto virtuoso ahí. Sí, lo interesante es que el área de ciberseguridad de la industria de ciberseguridad que está creciendo mucho más rápida es la que está sirviendo al negocio mediano y a las pymes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ¿cuántos bancos hay en Estados Unidos, los principales, que usan todo ese dinero? Y todos inicialmente, cuando tienes industrias nuevas, van a los innovadores, a la gente que tiene dinero y todo lo demás. Pero como el problema es tan horizontal, de que todo el mundo tiene que responder a ese tipo de ataques y no solo también de regulaciones, porque mucha gente tiene que en las auditorías, cuando tú firmas que has ganado esto y todo lo demás, hay las soluciones que se están adoptando en el mercado ahora son soluciones del mercado mediano y de pymes. Nosotros invertimos en una empresa en Madrid, española, que está usando el software libre para agregar varias de estas herramientas en una herramienta común, de que en vez de que tú fueras a comprar 5, 6, 7 diferentes proveedores, lo crearon en una forma de software libre. Eso lo transformamos y creamos una empresa que hace del cloud para que pueda darte la capacidad de la seguridad de un banco, pero sin necesidad de tener que pagar y tener ejércitos de hacer eso. O sea, las buenas noticias es de que parte de la ciberseguridad, como una industria que ya ha estado evolucionando desde el año 95, es madura y se está utilizando lo que es la automatización, la inteligencia artificial para poder servir al grupo, a los más ¿Y eso pequeños. cómo se concreta en la práctica? ¿Por dónde empezar, digamos? Ahorita lo que se está viendo... ¿Qué es lo más importante que proteger y cómo? Lo más importante para proteger es la información de financieras y de tus clientes. Y si tú no lo puedes hacer, es la emergencia de los Managed Security Services. Las empresas como Telefónica, como AT&T, como las empresas de teléfonos, como te dan acceso a tus servidores, te dan todas esas cosas, están comenzando a adoptar ese tipo de soluciones de que en vez de las compres tú, ellos te las compran y ellos te las manejan. Entonces lo que tú tienes que tener es no tener toda esa gente, sino tener el managed service, y ellos son los que te van a dar la pauta y te van a tratar de ayudar en cuáles son las áreas que tú tengas que estar afectadas. Porque como dices tú, el negocio mediano y pequeño, ¿cómo lo van a hacer? Con tanta sofisticación y escasez de recursos. Entonces hay una evolución, y recién se está viendo acá en el Perú, y en toda Latinoamérica, que es la emergencia no solo el vendedor que te vende las computadoras y todo lo demás, el valor agregado es el Managed Security Service, que te da la seguridad como servicio. Y una empresa de este tipo, digamos, ¿de quién espera ataques? ¿Y por qué? La competencia, por decirte, en todo el mundo tenemos diferentes industrias. La competencia quiere establecer, poner tu producción, comprometer tu producción, sacar información de tus proveedores, quitarte a los clientes.
O sea, realmente esto O sea, no... lo que antes se llamaba el espionaje industrial, digamos. Claro, es el espionaje industrial. Eso es una de las razones por la cual uno puede establecer. Claro, lo que es el e-commerce, lo que es lo que vemos en el mundo del consumidor, la banca, es porque somos individuos y estamos preocupados de nuestra privacidad, es lo que inmediatamente pensamos, ¿no? Pero cuando está a nivel de diferentes industrias mineras, y no serán mineras nuestras o mineras que nos están compitiendo regionalmente, serán de China, de Chile, de países están estableciendo centros de tecnología y ciberseguridad, de inteligencia industrial para competir. Ahorita el crecimiento más grande y la evolución que se existe en esta industria no solo es cómo servir a la industria pequeña, pero la emergencia de los centros de inteligencia operativa para evitar riesgos y prevenir ese tipo de ataques y también para ver cómo puedes competir a un nivel global. Tú has planteado el tema de la privacidad, que me parece que es uno de los temas, no solo a nivel de lo delictivo, sino a nivel de lo cultural, digamos, que está transformándose de manera enorme en esta época. El temor de la mamá, las fotos que ponen en el Facebook, en fin, por poner un ejemplo de lo más trivial, lo fácil que es usurpar un correo electrónico a una persona, etcétera. Pero ahí yo quisiera plantear una pregunta que vincula las oportunidades de negocio al límite de las compañías con lo que es nuestra privacidad. No sé si a ustedes les pasa, pero yo una vez por semana que bajo cualquier aplicación o uso, tengo que aceptar los términos y condiciones. Jamás en mi vida he leído ninguno, nunca. Jamás, no sé si a ustedes les pasa. No eres el único. No soy el único. Pero hay ahí un mundo de oportunidades para obtener información sobre las personas que, al ser una información masiva y anónima, finalmente nos convierte en perfiles colectivos. Pero también hay un riesgo enorme de el uso de tu propia privacidad para otros fines. ¿Cómo ves esa dicotomía como consumidor, ya como consumidor de la... Es responsabilidad mía, es nuestra responsabilidad. Por decir, activar el Human Firewall, que es la responsabilidad es mía. Hay que leerla toda. Sí, no, es simplemente tener pautas cuáles de que tú no hagas cosas que tengan mucho riesgo, porque si no vas a exponer tu propia información, la educación a tus hijos y cómo publican todo, en qué fiestas están. En México ven mucho eso, no solo en México, en varias economías en las cuales hay los secuestros. Gente ve los social systems para ver a quién atacar, dónde atacarlos, cómo hacer eso. O sea, es tener esa mentalidad de que la responsabilidad es mía y educar lo mismo a nuestros hijos para hacer eso. Ahora, no creo que leyendo este tipo de pautas no va a llegar a ningún sitio. Hay formas también de cómo usar nuestra tarjeta de crédito. Y hay regulaciones que están enforzando lo que es la privacidad. En el Perú ya ha empezado mucho lo que es la tarjeta de crédito, lo que es el PCI, el Payment Card Industry estándar, de que ahí tienes el chip, tiene varias cosas para que alguien no pueda básicamente hacer una tarjeta inmediatamente y teniendo tu acceso a tu banco de crédito te lo quita completamente. No, nosotros los peruanos somos tan desconfiados que pedimos DNI también. DNI. Ahora, lo que a mí me sorprende es que en Estados Unidos dar el Social Security Number para cualquier transacción es un suicidio. Acá en el Perú damos el DNI como si fuese pan de día, ¿no? Y eso es, si tú tienes el DNI de una persona, tienes la cuenta de la persona, tú puedes adoptar esa identidad digital y esa persona tal vez no tiene una identidad digital, pero tú puedes crear una persona digital de esa persona que tiene ese DNI, tiene esa información, porque tú lo tienes. Eso te lo dan, te lo exigen en documentos. Tenemos que evolucionar como país y crear otro tipo de, ¿cómo se llama?, de ofuscar ese tipo de información, porque con eso pagamos nuestros taxes, con eso hacemos nuestras acciones de banco. O sea, yo hoy en día me digo, qué interesante y que es un mundo tan fértil acá en el Perú de poder atacar a gente, porque tengo acceso a tu documento primordial de identidad. No hay que dar ideas, no hay que dar ideas. No hay que dar ideas. Sí. Pero, ¿cómo se llama? Mientras vienen, creo que iban a venir algunas preguntas del público. ¿Cómo se llama? Tú has dicho que es muy importante la capacidad de regular y coordinar por parte del Estado. Sí. No sé si nos podrías contar experiencias de eso, cuáles son
aquellos parámetros que hay que desarrollar, cuáles son las exigencias que el Estado le debe poner a las empresas o los derechos de las empresas frente al Estado, los individuos, etcétera. ¿Qué países han avanzado en esto y cómo? Mira, no tenemos que reinventar nada. Lo bueno es que justo Europa ha lanzado para proteger la privacidad del ciudadano de la Unión Europea. Se llama GDPR, la General Directive de Privacy, una cosa así. Y es una acumulación de varias regulaciones que existían para proteger la privacidad del individuo y el rol de la empresa que tiene. Que si yo quiero que tú vayas a Ripley y que te borren de su nómina de que tú has sido cliente, GDPR empuja y demanda que la empresa te borre, the right to be forgotten, el derecho de ser olvidado. Entonces ya han habido, las evoluciones de regulaciones a nivel de privacidad han avanzado no solo en Estados Unidos, en Japón, en varios sitios con PIPA para nivel de niños y todo lo demás, pero yo creo que si queremos usar un modelo, vamos al más moderno. Y GDPR, la Unión Europea está no solo tratando de proteger al ciudadano de la Unión Europea, pero también quiere evitar que el Facebook, que Google, que todo eso comience a usar esa información que tiene de sus ciudadanos y forzan de que la información esa se quede en Austria, en Suiza, o que no salga. Y si salga esa información, tiene que forzar a empresas que tienen la base de clientes que se quedan en la Unión Europea y en cientos de datos de europea, que no los pongan en el Amazon de Estados Unidos, porque no hay control. Si alguien ataca a las data centers de Estados Unidos y es información de ciudadanos europeos, ellos no tienen control. O sea, GDPR como un modelo sería muy interesante ver cómo proteger a las empresas o ayudar a proteger a las empresas sobre... Obligar a las empresas de No, pero me proteger refería también a los derechos de las empresas a no ser violentados. Los dos ángulos. También están incluidos en... Sí, está incluidos. Es como un framework, no sé cómo dices, como una plataforma de discusión de cómo el usuario como el diseño principal, pero el rol de las empresas, el rol de gobierno, el rol de los proveedores. Una de las cosas que tú has dicho y que creo que es especialmente importante en un país como el Perú, es que la informalidad tiene un riesgo inmenso de vulnerabilidad. Claro. Tú sabes que probablemente seamos uno de los países más informales del planeta y que los programas se consiguen en Wilson a nada, etcétera, etcétera. No sé si podrías elaborar un poco más sobre eso, porque me parece que para el caso peruano es un tema especialmente importante, ¿no? Yo estoy esperando en mi Uber para irme a Wilson ahorita para comprar unos programas. No, yo creo que empieza con la educación y entender el riesgo, ¿no? Todo empieza el awareness. Uno tiene que saber cuáles son los problemas, por qué mantenemos ese tipo de informalidad y qué riesgos estamos tomando a raíz de eso, ¿no? Entonces, como individuos a veces no podemos hacerlo. Como individuo yo no voy a comprar a Wilson, o si hay alguien de mi empresa que va a hacer eso, no lo haga. Yo prefiero comprarlo ahí. En el nivel de gobierno no es eliminar, pero formalizar ese tipo de... Yo sé que es parte de la economía, es muy fácil decir elimina y sácalo, ¿no? Y los polvos rosados, polvos azules, lo que pasaba, pero ver cómo poder usar ese tipo de actividad. Yo creo que hay muchos técnicos de seguridad que es increíble. Tú traes un teléfono, te lo mueven, hay técnicos de seguridad acá en Perú que son mucho más sofisticados de los que tenemos en la Universidad de Estados Unidos. Eso es una cosa que te quería también comentar. Creo que la gran mayoría de los muchachos que empezaron en esto, por lo menos, son autodidactas. Sí. Muchos de ellos sumamente talentosos. Claro. Tú has dicho que esa profesión es una profesión de futuro, digamos, no solo de presente, sino de futuro, con enormes potencialidades para quienes se incorporen en ella, ¿no? Eso es, creo, una tesis que tú sostienes, ¿no? Sí, y no solo eso. En Estados Unidos, por la escasez, no solo el Departamento de Homeland Security y el Departamento de la National Security Agency han desarrollado currículums que se lo dan a quien quiera que quiera adoptarlo para crear estos programas de el analista de cibernético, el operativo cibernético, el ingeniero, que lo pueden adaptar a las propias universidades. Yo quisiera que la UNI, el UTEC y las comunidades de acá de Perú adopten, y no es que alguien no se lo van a dar, se lo comparten.
Y no generalmente, estos no van a las universidades no solo de Stanford y MIT, van a las universidades, a los community colleges en Idaho, en otros sitios donde industrias tienen que crearse y se necesita trabajo. Y entonces es no solo crear los programas, tener los profesores y poder crear ese tipo de industria que podríamos tener pueden poner una de las potencias a nivel mundial, porque yo en Singapur y todo esto, a veces cuando hablamos de Estonia y Singapur, son países chiquitos, son 3 millones de habitantes, en el caso de Singapur es tan establecido que tú no puedes hacer muchas cosas. Claro, se ve que son ejemplos de digitalización y todo lo demás, pero se hacen cosas muy fáciles porque hay tan como una dictadura de que puedes hacer estas cosas, no hacer las otras y poder hacer eso. En el Perú o países que tienen muchas industrias distribuidas y todo lo demás, eso es mucho más complicado. Es bueno ver esos modelos, pero también adaptarlos a nuestra realidad actual, ¿no? Yo conozco mucho a Thomas, hemos estado en varios foros en World Economic Forum y todo lo demás. Lo usamos como ejemplo, pero al final le decimos, pero adaptarlo a nuestra realidad es un poco difícil porque nosotros tenemos un mundo muy diferente, ¿no? Pero es interesante. Empieza con el awareness, empieza con la educación, empieza con activar el human firewall, que es como individuos, hallar que las empresas levanten el nivel de quién es responsable de seguridad al nivel de directorio, el gobierno que crea un centro de poder conversar, establecer los reglamentos de regulaciones para poder proteger la privacidad y yo creo que estamos en rumbo de cambiar el mundo digital. Yo digo, mira, cuando yo llego a Lima es fascinante porque yo hago muchas de las transacciones desde San Francisco. Pago mis predios, pago Solgas, Luz del Sur, todo. No tengo que estar acá. Ahora sí voy a sacar mi DNI electrónico porque eso me va a ayudar mucho para evitar que mi privacidad sea. Yo siempre me preocupo porque a veces veo eso que esto no está muy protegido, ¿no? Bueno, creo que hemos concluido el tiempo. Lástima que no hemos recibido preguntas también del público. Te felicito, realmente es un trabajo sumamente interesante y desafiante. Sí, y me comprometo, si hay alguna iniciativa de gobierno, de educación, de regresar y poder ayudar al país en alguna forma. O sea que gracias por la invitación y un placer. Un gusto. Thank you. Le damos las gracias a Alberto Yepes y a Carlos Basombrío,